Buenos días, hermanos. Hoy en este día quiero darles las gracias por mirar mis videos y también quiero felicitarlos porque el Señor es bueno y Él nos protege cada día, ¿verdad? Y quiero darles las gracias y decirles que Dios los bendiga, que Dios los proteja donde quiera que vayan con su bonita familia, que disfruten siempre, siempre de las bendiciones de Dios, ¿verdad? Porque Dios es grande. Él siempre nos bendice con algo, ¿verdad? Entonces, hoy, en este día jueves, les voy a dar el tema de el diezmo. El diezmo es bíblico, ¿verdad? Antes de darles el tema, vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por la vida, gracias por todo lo que nos das, mi Señor Jesús. Te damos las gracias. Bendito seas, alabado seas, Señor. Bendice a todos los que están mirando este video y bendice a todas sus familias. Oh, mi Señor, gracias. Gracias nuevamente y gracias por el don de la vida. Gracias por las familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les decía, ¿verdad? El tema de hoy es el diezmo es bíblico. Pues déjenme decirles que sí es bíblico el diezmo. Sí es bíblico. El diezmo está en el Viejo Testamento de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? En aquel tiempo el diezmo se daba en frutas, verduras, en todo lo que la tierra producía, ¿verdad? Entonces, en aquel tiempo todo el diezmo se daba en todo eso, frutas, verduras, animales, ¿verdad? Los mejores animales, ¿verdad? Ah, pues vámonos a ir a la cita bíblica, pero antes de irnos a la cita bíblica, yo los invito para que tomen su Biblia y lean junto conmigo la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora los invito y para que no digan que yo estoy diciendo, sino la palabra de Dios es la que habla. Yo nada más leo lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a Deuteronomio 26:12, ¿verdad? La palabra de Dios nos va a hablar en Deuteronomio 26:12. Y la palabra de Dios nos dice así. El tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda y al huérfano para que lo coman en tu mesa, ciudad hasta saciarte. Oh, mi Dios, qué bonito tema, ¿eh? Nos dice que cada tercer año preparaban el diezmo, ¿verdad? Y lo llevaban al levita, ¿verdad? El levita era la tribu de Leví, ¿verdad? Los levitas eran los de la tribu de Leví, de las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Entonces, el levita era el que se encargaba de hacer todo lo que era los sacrificios para el Señor, ¿verdad? Como por ejemplo el culto, ¿verdad? Para el Señor. Ellos eran los sacerdotes, los levitas, ¿verdad? Y como ellos no trabajaban, pues el Señor se preocupaba por ellos, ¿verdad? Dios se preocupaba por ellos y les mandaba su cosechas, las cosechas que todos los daban de diezmos para, era para para la viuda, para los huérfanos, para el necesitado, ¿eh? Entonces,
se me hace muy bonito porque el Señor nunca deja, ¿verdad? Él siempre le da al necesitado, ¿verdad? Entonces, es muy bonito, ¿verdad? Entonces, ah, en aquel tiempo, pues, ellos no trabajaban los levitas, por eso el Señor se, él se encargaba de todo eso y ellos eran los que se encargaban de darle el culto al Señor, ¿verdad? Entonces, ahí es, por eso ahí dice que el diezmo era en verduras, en vegetales, ¿verdad? Y el diezmo era cada tercer año. Y en aquel tiempo sí era exigido el diezmo, ¿verdad? Lo exigían, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ya no se exige el diezmo, ¿verdad? El diezmo ya es, ah, nos dice el Señor, ¿verdad? Ahí en el Nuevo Testamento, ahí ya nos habla, ¿verdad? El Señor de, del diezmo no habla de eso, sí habla, pero yo les voy a explicar más adelante, ¿verdad? Dónde habla del diezmo, ¿verdad? Y a quienes los reprende por el diezmo, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a la cita bíblica de Malaquías 3:10. En Malaquías 3:10. Malaquías. Daniel. En Malaquías. A ver, Malaquías. Tengo aquí algo. Ok, aquí está. Malaquías en 3:10. Nos dice la palabra de Dios así. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme, dice Yahvé de los ejércitos. La palabra de Dios nos dice aquí, ¿verdad? Que entreguen todo, ¿verdad? Al templo, ¿verdad? Ahí en el templo, pero no dice ahí que entreguen dinero, ¿verdad? Ahí no dice, ahí dice que entreguen todo para dárselos pues al, al huérfano, a la viuda también. Todo esto viene junto, ¿verdad? Nos dice así, miren, nuevamente, entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Traten después de probarme. ¿Verdad? La bendita de Dios así nos dice, pues, ¿verdad? Que entreguen todo lo que tengan para que tenga el templo, ¿verdad? Y así darle a la viuda, al necesitado, al forastero, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y ahora nos vamos a ir a la cita bíblica, Mateo 23:23. Mateo 23:23. En la cita bíblica de Mateo 23:23 nos dice la palabra de Dios así. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo hasta sobre la menta, el anís y el comino, pero no cumplen la ley en la que realmente tienen peso. Fíjense, la ley, la que realmente tiene peso. La justicia, la misericordia y la fe. Ahí está lo que ustedes deberían poner por obra, sin descartar lo otro. Palabra de Dios. Miren, aquí mis hermanos es donde les decía, ¿verdad? Cuando comencé,
que Jesús sí habla del diezmo, pero a quienes reprende por el diezmo, reprende a los fariseos, ¿verdad? Los fariseos que en aquel tiempo ellos se creían muy santos, ¿verdad? Muy santitos, ¿verdad? Que hacían todo bien, ¿verdad? Y le echaban mucho en cara a Jesús, ¿verdad? Le echaban mucho en cara todo lo que él hacía, ¿verdad? Que él no hacía la ley antigua, ¿verdad? Donde de la ley de, de las leyes de Moisés, ¿verdad? De las tablas de la ley que tenían que reposar tal día, ¿verdad? Y no ayudar, ¿verdad? No ayudar a nadie porque ellos querían llevar bien la ley, bien santa, ¿verdad? Pero Jesús los reprende, ¿verdad? Jesús, él vino y los reprendió y les dice, si algo se les cae un animal a un hoyo, ¿no lo sacarían en un sábado? Entonces, Jesús ahí, él declara que todos los días tenemos que ayudar al necesitado, al prójimo, ¿verdad? Ahí nos dice. Y sí reprende, ¿verdad? Sí reprende el diezmo, pero se lo reprende a los fariseos, porque ellos se creían muy de las leyes, ¿verdad? Entonces, ahí sí se lo reprende Jesús, ¿verdad? Dice que hay de ustedes, fariseos, y los maestros de la ley también, a los maestros de la ley se los reprende, ¿verdad? Entonces, el diezmo, ahí sí habla, pero una reprendida para los fariseos, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a otra cita bíblica, ¿verdad? San Mateo 10:8, ¿verdad? Nos vamos a ir a San Mateo 10:8. San Mateo. Aquí está la cita bíblica, San Mateo 10:8. Dice, en San Mateo 10:8 nos dice la bendita palabra de Dios. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios ustedes. Lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Fíjense mis hermanos, aquí dice que a los apóstoles, ¿verdad? A los mandaba, ¿verdad? Él mandó a sus apóstoles, ¿verdad? Y dice que no cobren nada, ¿verdad? Entonces, también Él les va a mandar su sustento, ¿verdad? Si no cobran nada, el Señor se encarga de mandar su sustento a ellos, ¿verdad? Entonces, por eso no se preocupen, ¿verdad? Porque Dios les va a mandar su sustento a los que trabajan para la obra del Señor, ¿verdad? Pero siempre y cuando no cobren, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a la cita bíblica de San Mateo 10:10. Es un poco más adelante. Nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Nada de provisiones para el viaje o vestidos de repuesto. No lleven bastón ni nada, ni sandalias, porque el que trabaja se merece el alimento. Palabra de Dios. El Señor, Él envía el alimento, ¿verdad? El que trabaja para Él. Así nos dice, ¿verdad? La palabra de Dios. El que trabaja por su obra, por el reino de los cielos, recibirá su alimento, ¿verdad?
Entonces ahora, perdón, nos vamos a ir a otra cita bíblica más. Se llama Segunda de Corintios 9:6. En la Segunda de Corintios 9:6. A ver. Vamos a girar la Biblia. Estamos en Primera de Corintios. Más adelante, Segunda de Corintios 9:6. Capítulo 9, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios. Miren, el que siembra con mezquinidad cosechará, y el que siembra sin calcular, cosechará también fuera de todo cálculo. Cada uno dé según lo que decidió personalmente y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Palabra de Dios. Aquí nos dice que el que da de corazón alegre, Dios lo ama, ¿verdad? Entonces, vamos a dar con corazón alegre, ¿verdad? Se trata de ayudar para ayudar al pobre, al huérfano, al necesitado. Vamos a dar la ayuda, ¿verdad? Entonces, así es, mis hermanos. El Señor nos manda también en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Nos dice de las bienaventuranzas. Ahí también nos dice, ¿verdad?, que demos con alegría, ¿verdad? Visitar al enfermo, visitar al de la cárcel también. Ahí el Señor nos dice también, ¿verdad? Pero no es obligatorio el diezmo. Aquí en el Nuevo Testamento ya no es obligatorio el diezmo, ¿verdad? No es porque yo quiera decir o hablar mal, ¿verdad?, de las iglesias cristianas protestantes, ¿verdad?, donde ellos dicen que algunas iglesias sí les exigen el diezmo, ¿verdad? Pero eso no se debe de hacer, exigir el diezmo. El diezmo no es para un pastor, no es para un sacerdote, ¿verdad? Por ejemplo, en la iglesia católica piden ofrenda, ¿verdad?, la ofrenda, y esa ofrenda es para pagar biles, pagan la luz, pagan el agua, así es, ¿verdad? Y también pagan también lo que se ocupa. Igualmente también en las iglesias de los hermanos separados también, ¿verdad?, pagan todo, pero ahí sí, donde dan mucho dinero, ¿qué se le hace al dinero? Tienen que dar, comprar o dar para el huérfano, para la viuda, para el forastero, ayudar, ¿verdad? Entonces, nuestra iglesia ayuda mucho en el mundo entero. La iglesia católica ayuda mucho. Que no lo queremos mirar es una cosa, ¿verdad? Pero ayuda mucho. Yo cuando estuve en el mundo protestante, en el mundo de las sectas, no pensaba eso. Yo pensaba lo contrario, ¿verdad?, que la iglesia no ayuda, ¿verdad? Pero sí ayuda. Ahorita la iglesia tiene muchos lugares de ayuda. Por ejemplo, las monjitas, ellas andan ayudando. Ellas son de la iglesia católica.
Está Caritas Internacional también. Vayan a una fuente oficial ahí donde le pueden poner Caritas Internacional, y ahí sale que la Iglesia Católica ayuda a todo el mundo, ¿verdad? Toda esa ofrenda que dan es para ayudar a todos los desastres que hay en el mundo. A veces hay desastres, ¿verdad? Entonces la iglesia ahí responde, la iglesia, ¿verdad? Como todo, habrá también hermanos separados que también ayuden, ¿verdad? Pero la iglesia ayuda, ¿eh? Entonces, no hay que mirar lo malo también, ¿verdad? Hay que mirar lo bueno, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir a la otra cita bíblica de Segunda de Corintios 9:7. 9:7. Aquí mismo, nada más es en el número 7. Dice, cada uno dé según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre, y poderoso es Dios para bendecirles de mil maneras, de modo que nunca les falte nada, y puedan al mismo tiempo cooperar en toda obra buena. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, ¿verdad? Aquí no habla de diezmo, habla de las obras buenas también, ¿verdad? Entonces ya el diezmo aquí en el Nuevo Testamento ya no vale, ¿verdad? El diezmo ya no vale en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos a ir a la otra cita bíblica la cita bíblica de Mateo 25:35 en delante. Mateo 25:35 en delante. Mateo 25:35 en delante. Aquí nos habla el Señor Jesús, nos dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Palabra de Dios. Como ven, mis hermanos, ¿verdad? Es muy importante las obras de misericordia, ¿verdad? Si vemos un necesitado, Dios nos lo recompensará, ¿verdad? Entonces, no hay que dar el diezmo a un vividor. A veces hay mucha gente que usa la Biblia para manipular a la gente, ¿verdad? Pero no, hay que darle, si queremos dar el diezmo, porque el diezmo, como les digo, en el Viejo Testamento ya no vale, y el diezmo era cada 3 años, ¿verdad? Entonces, si queremos hacer algo, una obra de misericordia, ¿por qué no dárselo al necesitado? Darles el diezmo, ¿verdad? Al necesitado, llevarles unas
frutitas, unas verduras, algo, ¿verdad? Y ellos lo van a recibir, ¿verdad? Bendito sea Dios, ¿verdad? Que Dios nos da, ¿verdad? Cada día Dios nos bendice y hay que bendecir, como dice aquí el Señor, ¿verdad? Hay que bendecir, ¿verdad? Hay que dar, dice, de comer al hambriento, ¿verdad? Darle agua al sediento, ¿verdad? Darle ropa al que lo necesite, darle medicina al enfermo, ¿verdad? Y darle también aliento a los que están en la cárcel también, ¿verdad? Eso es lo que el Señor pide, ¿verdad? Él reprende el diezmo a todos los fariseos, ¿verdad? Porque ellos se creen muy santos, ¿verdad? Pero no hacen, dice el Señor, no hacen lo que en verdad, ¿verdad? Tener piedad, misericordia, ¿verdad? No lo hacen. Así es, mis hermanos, ¿verdad? También hay otra parábola, ¿verdad? Donde dice que el fariseo, ¿verdad? El publicano, también, ¿verdad? Donde dice que se menosprecia al publicano, le dice dice, Señor, yo doy todo mi diezmo, doy todo, cumplo con las leyes, ¿verdad? Y el publicano dice, Señor, ¿verdad? Él se humilla y como dice el Señor, el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Entonces así, mis hermanos, ¿verdad? El diezmo lo reprende el Señor, pero sí se lo reprende a los fariseos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, lo que Él quiere es misericordia, amor, dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, vestir al desnudo, todo eso, ¿verdad? Entonces, el Señor nos manda, ¿verdad? Aquí, en su bendita palabra. Todo esto que yo les dije no es mío, no es mi forma de pensar, sino es la palabra que nos está hablando, la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, yo les doy las gracias a todos por poner atención a esta prédica, ¿verdad? Sobre el diezmo, ¿verdad? Entonces, gracias y nos miramos hasta el próximo tema. Que Dios los bendiga.